Hola, buen día, bienvenido, bienvenida. Vamos a hablar de autismo, vamos a hablar de TEA. El 2 de abril fue el Día Mundial del TEA. No estamos en 2 de abril, pero sí es importante durante este mes hacer conciencia, y no solamente en este mes, hablar de un tema que a 60 millones de personas en el mundo le sucede y que es parte de la realidad. El TEA es un trastorno, no es una patología, no es una enfermedad. Y tenemos hoy a Susana Acevedo, que es la mamá de Santiago, que además de ser una mujer donde habla de este tema y se ha ocupado de llevar adelante un montón de ideas, lo puede decir con propiedad, ¿verdad? Porque es algo que tú lo estás viviendo a diario y que estás ayudando a muchos papás y mamás que se enfrentan de repente al TEA y no saben ni para dónde agarrar, ¿no? Sí, bueno, primero que nada, Un muchas placer gracias, tenerte. María, muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, Santiago, mi hijo, es un niño con trastorno del espectro autista de 11 años y la verdad que sí, que los comienzos fueron muy difíciles porque primero fue muy difícil porque no te esperás un diagnóstico de ese tipo, nunca te esperás en un hijo un diagnóstico a nivel mental, ¿no? Siempre lo esperás por otro lado. Entonces, eso fue el primer shock, ¿no? En empezar a decir, bueno, ¿y de acá? ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que se viene? Después, el encontrar pocos lugares en donde en donde encontrar un refugio, ¿no? En donde Claro. entender a dónde voy a buscar información. Ayuda, cómo tratarlo. ¿Por dónde empiezo? Claro. ¿No? ¿Qué lugares hay? El desconocimiento también de esto, de los espacios que podía haber. Y de ahí un poco, con los diferentes profesionales que te encontrás en el camino, te vas armando, porque también Claro. ellos se vuelven Pero tu guía. vas haciendo, ¿no?, como todo un camino. Sí, O sea, sí. lo ideal es poder tener algo ya más mullidito, ¿verdad? Claro. Interdisciplinario, y sobre todo cuando el diagnóstico generalmente es alrededor de los 3 años. Estás en un momento donde ya el niño es preescolar. Exacto, porque aparte esa es otra de las cosas, ¿no? Si bien puede haber presunciones anteriores y vos podés trabajar en base a las presunciones, como por ejemplo pasó con mi hijo, empezamos a trabajar a los 2 años y medio en base a un diagnóstico presuntivo, entiendo de que eso no es en la mayoría de los casos y que el mío fue una buena excepción. Pero debería empezar a trabajarse ahí. Lo que pasa es que también la medicina o los pediatras tienen que contar con herramientas. Claro. Y en esto, por sobre todo, quienes están mucho más atentos son los maestros y te ayudan, pero también es muy difícil para un maestro venir a comunicar esto a un papá. Cada paciente tiene una demostración somática, pero en definitiva la raíz está en el mismo lugar y eso es lo que puede detectar un especialista. Si la raíz sale del mismo lugar, bueno, yo te lo encuadro en este diagnóstico. Ahora, sí, el mío se manifiesta de esta y de esta forma, como una alergia, se te manifiesta de diferentes formas, claro. Pero en definitiva es alergia. Esto es igual. Lo que lo hace más difícil es que es comportamiento y que sobre todo el diagnóstico es 100% clínico. Entonces eso también hace que la pericia de quien está enfrente viendo a tu hijo actuar, pueda determinar en dónde estás concretamente ubicada y a partir de ahí se empiezan a trazar todos los lazos que tenés que empezar a unir para conformar una persona. Porque en esto hay algo importante y es que hay cosas que no vinieron en el envase original y las tenés que poner. Hay que poder formar personas para que mañana puedan seguir el curso de la vida, ¿no? Entonces, la escolaridad, el contacto, el juego, el vínculo, es algo que se tiene que ir aprendiendo y se tiene que ir entendiendo cómo son las características de este niño en particular. Mirá, ¿no?, cuánto quieren esta población los vínculos, que yo hablaba con un psicólogo que trabaja con adolescentes y jóvenes y él me comentaba que siempre en la última sesión les preguntaba a las personas que atendía qué es lo que querían hacer. La mayoría de estos adolescentes, pasando la adolescencia, jóvenes, el casi 90% de lo que les pedía era salir. Imagínate una persona que te pida salir, ¿cuánto tiempo pasó encerrada en un círculo que vos intentás que sea de protección, pero claro, que al final no termina siendo de protección, porque el entorno no se adecúa y vos tampoco tenés las herramientas para empezar a adecuarte? Entonces terminás siempre en una exclusión permanente, encerrado. Y terminás también familiarmente en una exclusión permanente, porque otra mamá también me comentaba y me decía, ¿a vos tus amigos te invitan a algún asado?
porque yo los veo por el Facebook que se juntan, pero a mí ya no me invitan. Y eso es terrible, porque Claro. en un lugar en donde vos pensás... Que tenés sentido de pertenencia, que claro. no, Pero aparte, exacto, pero, a ver, no solamente sentido de pertenencia, vos pensás que tenés sentido de pertenencia, te excluyen, pero aparte te dicen en qué lugar, en esa exclusión, en qué lugar tenés que deambular. Entonces es como estar permanentemente en un patíbulo. No es únicamente la estructura de persona lo que vos buscás, el completar un tiempo diario en donde haya actividades y no haya distorsiones. Es que esto es una persona, lo que vos tenés que generar es una persona. Todo lo emocional tiene que estar para trabajarse con las expresiones que pueda haber y con el lenguaje que pueda haber. No quiere decir que no tengan emociones, es que de repente no las pueden transmitir. Entonces eso es lo difícil de poder entender y decodificar, exacto, y hay muchísimos que necesitan decodificarse a sí mismos porque Claro. necesitan que vos les des sus herramientas Claro. de propia decodificación, porque cuando vos sentís por primera vez algo especial en el cuerpo, que es una emoción, que después le vas a poner nombre, al principio vos no sabés cuál es el nombre. Exacto. A ellos les pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que tienen menos recursos que vos para ponerle un nombre. Hay un montón de recursos que podemos enumerar y rápidamente, como es justamente el recurso del acompañante, que tiene que ser un acompañante terapéutico, no un acompañante. Porque... Y una persona especializada. Pero no solo eso, sino también la llegada de los perritos. Los perritos de asistencia ayudan y mucho. Yo sé que ustedes han tenido a Ámbar. Nosotros tuvimos a Ámbar y ahora tenemos a Ebony, que no es de asistencia, que es una perra reproductora. Pero el otro día yo también hablaba con la gente de Fundapaz y le decía que no es solamente lo que hace el perro de asistencia en la diaria, es el legado del perro. Porque hay cosas que pasan en el trasfondo que son también importantes que se conozcan y que se sepan. Vos cuando traes algún instrumento diario a tu casa, como resulta el perro de asistencia, empezás a darle vida de niño a tu hijo. Porque hasta el momento lo que a nosotros nos había pasado con Santiago es que en esto de querer sacarlo hacia adelante y volcarlo... Claro, estaba siempre como interacción el adulta con el chico. Y acá el niño con el perro empieza a generar un vínculo. Y empieza a transformarse en niño, porque el juego de niño y de perro es de niño. Es esas cosas que vos no... que ya cuando sos adulto dejás de jugar igual, pero imagínate que sos adulto con un hijo que tiene esta condición, que vos lo tenés que sacar para adelante, básicamente lo único que pensás es en la terapéutica. Claro, yo te lo quise preguntar porque si nos está mirando alguna mamá, algún papá o alguien que conozca un chico, contarles que de verdad es súper útil que se acerquen a Fundapaz, que esto, bueno, fue un logro que viene de atrás de una mujer que no está, que era una genia, Alex. Y que realmente les cambia la vida, les cambia el paradigma. Te cambia el paradigma, te deja ese legado y te saca un peso social inmenso. Porque cuando vos vas caminando con el perro y va tu hijo al lado, atado al arnés, vos no necesitas hablar. Vos ya sabés que la gente por donde pase te va a abrir la puerta. Se te va a acercar en la fiambrería a preguntarte... ¿perro de asistencia? Claro, o sea, mi esposa tiene horas de charlas en la fiambrería con el perro. Pero eso, y que ya la gente no juzga desde un lugar en donde... Equivocado. Exacto. No juzga con una cruz. Susana, ya vas directamente con el tic. Sé que este trabajo no termina, empieza y que hace rato empezó y que están ayudando a muchos papás. Sé que se necesitan recursos para la fundación, para las redes, o sea que la gente que quiera acercarse y ayudar, sé que se requieren un montón de cosas, pero bueno, lo importante es hablar de las cosas que faltan, del aspecto de la inclusión verdadera en la educación y de tantas cosas más, para que todos los seres uruguayos tengan el mismo derecho y sean felices. Sí, y sobre todo para poner las cosas en un plano de igualdad. Cuando vos partís de un plano de igualdad, realmente podés esperar de otro voluntad y sacrificios. Pero cuando partís en un plano de desigualdad, es difícil que en algún momento te sientas valorado. Y esas son las cosas que hay que empezar, además de la estructura, hay que empezar a ver, ¿no? De que todo tiene un trasfondo, de que atrás de esto, de que atrás de un diagnóstico hay toda una familia. Y hay un ser humano y hay toda una familia, como tú dijiste. Susana, muchas gracias por venir. Muchas gracias por el tiempo. No solamente el beso para Santi, también el beso para Josefina, que es su hermana adorada, y para Guillermina también donde esté. Y para Milena, que es su otra hermana, también mayor, y bueno, Miguel, mi esposo. Para toda esa y familia. A toda su familia. Gracias, Susana. Muchas gracias a ustedes. Me encantó este testimonio, me encantó este aspecto humano de lo que le pasa a otro ser humano y que entendamos de verdad que tenemos que nosotros cambiar el paradigma.
Así que con esto, bueno, me despido.